Buenas noches, soy Nicomedes Aldana Bula, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Córdoba, asistente técnico particular y estudioso de la problemática social que ha vivido el municipio de Sahagún desde su antepasado hasta la época actual. En esta breve reseña histórica vamos a dar algunos datos que servirán de mucha importancia para personas y amigos estudiosos que deben conocer la vieja historia del municipio, parangonando con el sabio que decía que si una persona no conoce o una sociedad no conoce su historia, es capaz de volverla a repetir. Entonces, Sahagún es fundado por don Antonio de la Torre y Miranda el día 12 de junio de 1776. Inicialmente, el caserío lo ubica el fundador La Torre allá en el punto conocido como Palo Quemado, en donde ubica 12 familias, las establece y duran por un periodo regular en esa región, pero debido a la falta de agua es un problema para los habitantes, deciden trasladarlo hacia un sitio donde las fuentes hídricas eran de mayor importancia y no se padecería de sed. Es así como La Torre y Miranda traslada a esas familias hacia lo que hoy es el actual Sahagún, pues San Juan de Sahú, hoy Sahagún. Allí yo digo que existieron los tres pozos importantes más hídricos aquí en el municipio: el pozo El Cabro, el Laguá y la Laguna. Esos tres pozos permitían la solución a la problemática de la necesidad del precioso líquido. Inicialmente, ya unas 600 familias acá en el municipio establecidas. Para el transcurso del tiempo viene el movimiento de esta sociedad. ¿Cómo surge esa rueda histórica? Sucede en la siguiente forma. Algunos personajes, más que todo autodidactas, dedicados al estudio a la investigación en forma personal, llegan y en sus propias viviendas, en sus propias casas, montan unas especies de colegio, y empieza el colegio privado, podríamos decir, porque allí nos acercamos, la juventud de esa época, los niños que habían, se acercan a las casas de esos maestros y reciben de ellos la instrucción y la educación completa. Luego de ello ya surge, estos estudiantes pasan a colegios de un nivel más alto, el Colegio Liceo Moderno y el Instituto Simón Bolívar, que fueron fundados por don Enrique Barbosa del Toro y don Láciles Iriarte. Igualmente, doña Abigail Hoyos de Urueta fue una maestra en su propia vivienda que le dio atención a la juventud sagunense en un inicio de la sociedad. Todo ello fue formando un grupo de gentes que se vio motivada e interesada en formar los centros educativos, los primeros planteles que ya mencioné, y empezaron a surgir otras escuelas. María Uparela, por allá en un barrio del municipio apartado, tuvo su pequeña casa como una especie también de escuela para los alrededores de su vivienda. Así es la educación en Sahagún, inicialmente. ¿Cómo se hace el conocimiento de la vieja historia? Se hace por medio de la tradición oral. En ese momento no hay textos escritos, no se sabe leer. Entonces los abuelos reúnen a sus familias y empiezan a contarle las historias de la vida, cuentos. Se reunían todas las noches, les echaban las historias, y cosa extraña que, por ejemplo, conocían todo lo que fueron las historias que están redactadas en las 1001 noches. Ali Baba y los 40 ladrones, Blancanieves, etcétera, etcétera. Todas estas las conocían los abuelos. ¿Cómo?
pues por el conocimiento que se daba en ese entonces, que era la tradición oral, que llegaba de muchos años de sus antepasados, llegaron hasta ellos y ellos lo trajeron hasta nosotros y fueron dándose el impulso. Tenemos en Sagún cómo se generó el transporte de los pasajeros y de las cosechas que se producían en el campo para alimentar la ciudad. Esto fue realmente trágico, las carreteras con barrizales, había que mirar la forma de que se venían los campesinos que tenían sus fincas, trasladaban hacia acá, hacia Sagún, las cosechas que se producían. Y eso era una odisea lo que se producía en ello. El transporte del municipio de Sagún en un inicio fue tan precario que solamente los buses, los vehículos, el primer carro, los primeros buses que llegaron, se tenían que movilizar con cadenas pegadas a la llanta para poder pasar los sitios más difíciles que habían entre la Yepes, esquina y el municipio de Sagún, para traer las cargas que los campesinos que habían iniciado las explotaciones de sus tierras trajeran acá a este municipio. Esas eran tropezones que vivió el pueblo del municipio de Sagún. Hubo aspectos, cómo se desarrollaba la industria, el comercio en el municipio de Sagún. Inicialmente Sagún fue un pueblo de artesanos y surgió la microempresa que generaron familias como la de un señor Alfonso Portacio, la de Gabrielito Gracia, que eran talabarteros que hacían las abarcas prespuntadas montadas en llantas. Esa era una de las principales empresas que se daba. Luego aparecieron los primeros comerciantes, que eran personas que se ubicaban en los corredores de las calles polvorientas del municipio. Allí establecían los tres primeros, yo recuerdo que fueron dos del interior de la República, pues fue lo que contaron, y un cincellejano, sucreño, que todavía está en el municipio de Sagún, que fue el señor Rogelio Mendoza, quien empezó su cacharrería o venta de hierros y de repuesto de vehículos en un corredor. El señor Chinchán, que montó una empresa, una venta de telas, y algunos señores que venían de Siria, que eran los hoy mal llamados turcos, que abrían sus depósitos de telas, el turco Pedro y otros. Así nació la pequeña industria, el pequeño comercio en Sagún, que hoy está supremamente desarrollado cuando ya contamos con grandes centros, que podemos decir centros multifactoriales aquí en el propio municipio. Ya hay empresas de producción acá en el municipio. Tenemos desarrollo de una serie de industriales y de comerciantes. Habría que reconocer algunos personajes del municipio de Sagún, además de los que mencioné. Podríamos decir una mujer que más se destacó en el caso comercial fue María Lorencia de la Barrera, quien montó en esa época del pasado un edificio que hoy todavía es una prenda de garantía, construir una vivienda de 2 pisos donde funcionó la primera empresa compradora de arroz Paddy, que lo transportaban luego hasta Magangué para que Magangué siguiera en el curso del río y se llevara a Barranquilla. Hay que reconocer a esos personajes. En el aspecto de la pecuaria se destacaron José María Bula, el señor Julio Calumar, quienes eran los Miguel Vergara, quienes fueron los primeros hacendados que empezaron a desarrollar dehesas, y con esas dehesas de ganado era con que se sostenía el mercado del municipio. En cuanto a la cuestión de los servicios públicos, cultura. En lo referente a cultura podemos decir que hubo un ente encargado de dar inicio a este tipo de actividad. Nació en el colegio Andrés Rodríguez B. Allí se forjaron en el municipio de Sagún unas 50 o 60 grupos teatrales y se hacía la famosa Semana Cultural. Se recogían los mismos estudiantes, se encargaban de llevar a sus casas a los artistas que llegaban de las distintas ciudades del país y se hacía la famosa Semana Cultural Rodriguista, que le llamaba. Ya eso
perdió esa forma y hoy se desarrolla una semana cultural que aglutina a todo el ente estudiantil cultural del municipio, incluyendo la zona rural, y se desarrolla esa semana acá en el municipio. Ahí, con lo que he dicho, la pequeña o la mini reseña histórica que hago, creo que le puede prestar un servicio a un grupo de amigos que han pedido que le colaboráramos en ello. Les doy las gracias a todos por haberme tenido en cuenta para hacer este pequeño desarrollo de la actividad en el municipio de Salud. Muchas gracias.